magistrado Pedro Troconis, magistrado principal del Tribunal Supremo de Justicia legítimo y presidente de la Sala de Casación Penal de ese tribunal, para que nos hable sobre este titular. El Tribunal Supremo en el exilio declara la suspensión de Nicolás Maduro como presidente. El tribunal exhortó a la Asamblea Nacional a tomar acciones que permitan la transición constitucional y cubran el vacío de poder. Buenos días, magistrado. Muy buenos días, Napoleón. Gracias por tu invitación. Cuéntenos cuál es el siguiente paso. Ustedes ya declararon esto, entonces supuestamente quién tiene que ser el presidente del país y durante cuánto tiempo. Ok, te explico la situación para los efectos de mantener lo que es la división o las atribuciones de cada poder. Con relación a nosotros continuamos con el proceso penal, en donde dentro de una de las órdenes que se emite en ese auto del día de ayer es instar a la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, a que presente acto conclusivo, bien sea acusación, bien sea sobreseer la causa en favor o la acusación en contra de Nicolás Maduro. Y fijar inmediatamente a la recepción de esa acusación una audiencia que se denomina preliminar. Eso por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, en la misma auto se ordena a la Asamblea Nacional que proceda a la transición del poder, es decir, una vez suspendido Maduro del cargo en donde funge como presidente de la República de Venezuela, proceder a resolver esa ausencia, esa falta temporal, tal cual como lo establece la Constitución. Nuestra Constitución establece que, como es los últimos 2 años del periodo presidencial, o dentro de los últimos años del periodo presidencial, debería ocupar ese cargo el vicepresidente de la República hasta que el mismo culmine, convocando posteriormente a elecciones. O sea, eso es lo que viene. Debería ser entonces, a partir de hoy, Tarek El Alzami. No, por eso ya se notificó a la Asamblea Nacional de esta decisión del día de ayer, para que ellos procedan a hacer todas las gestiones que establece nuestra Constitución a los efectos de la convocatoria del vicepresidente a asumir la presidencia. Ok, pero ya sabemos que el régimen no acepta, ustedes no existen como no existe la Asamblea Nacional. Sea legal o no, tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia, el legal en el exilio, para ellos no tiene ningún valor, al revés, los están persiguiendo por apátridas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como él no va a aceptar eso, ¿cuál es el tercer paso? El paso de nosotros, hablando ya del Poder Judicial como tal, es continuar este proceso. Nosotros vamos a ir a una audiencia preliminar si la fiscal presenta la acusación en contra de Nicolás Maduro. Continuaremos con ese proceso final, hasta el final, donde se dictará una decisión, bien sea condenatoria o absolutoria, es decir, inocente o culpable, de los cargos que le está imputando la fiscal. Porque aquí lo importante es demostrar si realmente esos actos de corrupción, esos actos de legitimación de capitales que imputa el Ministerio Público, tienen suficientes pruebas para demostrar o no, primero, la existencia del hecho y segundo, la responsabilidad penal de Nicolás Maduro. Este tema es importante porque para nadie es un secreto que a nivel internacional este Tribunal Supremo de Justicia legítimo ha sido reconocido por muchos países, inclusive por la OEA. De hecho, ayer el señor Almagro se manifestó en que está de acuerdo con la suspensión e inhabilitación y comparte el criterio de este Tribunal Supremo de Justicia. Entonces el tema es ya a nivel internacional. No es lo que quiera el señor Nicolás Maduro o el grupo de adeptos a Nicolás Maduro, sino es la justicia que se está buscando, ya que no existe internamente, porque el Poder Judicial evidentemente no existe en Venezuela. Entonces, a nivel internacional, buscar esa justicia que tanto aclama el pueblo, como modo de ayuda para procurar la paz y la democracia en nuestro país. Ahora, magistrado, es como muy complicado, pero antes de que me aclare cuáles son los miembros del Tribunal Supremo de Justicia que según la Constitución y las leyes venezolanas son los legítimos, quisiera saber si, según la Constitución y las leyes, si no tenemos presidente y si el vicepresidente no quiere asumir el cargo que le corresponde legalmente, ¿no? Sea como se llame el presidente y vicepresidente, no pongamos el caso actual,
para no complicar la cosa, sobre todo a usted, que usted es uno de los que está investigando este caso. Bueno, todos los acuerdos que haga el gobierno son válidos. Todos los acuerdos que tengan económicos, diplomáticos, políticos, lo que sea, donde sea el gobierno quien firma, quien los acepta. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a suponer, con los préstamos que está pidiendo ese país, concretamente Venezuela. ¿Esos préstamos son legales? La gente, el siguiente gobierno que sea legítimo tiene que cumplir con esos pagos. ¿Qué es lo que qué pasa entonces ahora desde el punto de vista económico para las leyes internacionales y para la ley local? Ok, vamos porque son varias preguntas. La primera, ¿por qué el Tribunal Supremo de Justicia, que está fuera, se llaman legítimos? ¿Y por qué hay que desconocer la autoridad del que dice ser Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra en la esquina de Dos Pilitas allá en Caracas? Es de recordar a todos que hubo un nombramiento relámpago de 13 magistrados y 20 suplentes en diciembre del año 2015, sí, antes de la toma de posesión de los actuales diputados de la Asamblea Nacional. Esa situación era evidente, era respaldarse con el Poder Judicial cualquier decisión que pudiera o cualquier ley que creara la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, que iba a entrar en vigencia a partir de enero del 2016. Y que por votación popular, ¿no? En esas elecciones arrasó la oposición, cosa que a ellos no les convenía. Es correcto. Entonces, ¿qué hicieron antes de entregar y ser minoría en la Asamblea? Ellos crearon un nombramiento, porque de verdad es creado, porque fue alado por los cabellos, sin respetar lo establecido en las leyes, específicamente en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que era el nombramiento de magistrados. Ese nombramiento lo hicieron de la última semana del mes de diciembre. Ese Tribunal Supremo de Justicia, como todos sabemos, que aparte de la ilegalidad del nombramiento de esos 13 magistrados principales y 20 suplentes, es el que ha impedido que la Asamblea Nacional desarrolle su actividad. Todo acto emanado de la Asamblea Nacional que va a consulta a la Sala Constitucional es declarado inconstitucional. Inclusive leyes que el régimen considera que va en perjuicio de ellos. Ahora bien, esa decisión, ese nombramiento de magistrados de diciembre del año 2015, la actual Asamblea Nacional anuló en el mes de marzo, abril del año 2017. Y es donde, cumpliendo los requisitos de la Constitución y de la ley, proceden al nombramiento de los nuevos magistrados de acuerdo como establece la Constitución y la ley. Y ahí nacemos nosotros, los 13 magistrados principales y los 20 suplentes. Muchos dicen, perfecto, pero son 13 magistrados principales, pero los suplentes no formarían parte del tribunal, salvo una ausencia absoluta de parte de los magistrados. Ahora, eso es cierto, pero si hacemos memoria, en este año, el Tribunal Supremo de Justicia, que opera desde Dos Pilitas, renunció o puso el cargo a la orden ante la Asamblea Nacional Constituyente. Es cierto, es cierto. Que todo el mundo sabemos que es nula porque no cumplió su forma de ser electa, no era acorde a lo establecido en la Constitución. Pisoteó el pueblo, pisoteó ese voto que todo universal, que puede ejercer todo ese derecho que tienen los venezolanos. Entonces, al renunciar, el Tribunal Supremo que funge allá en Dos Pilitas, o que ocupa la sede de Dos Pilitas, queda totalmente acéfalo el resto de los magistrados cuyos nombramientos pudieran ser válidos, entre ellos Michael Moreno, siendo ratificado en ese mismo acto por esa Asamblea Nacional Constituyente como magistrado, cuando nuestra Constitución dice eso no es, además que es nula,
ojo, inexistente. O sea que hay dos hechos. La constituyente es ilegal. Es ilegal. Porque, ajá. Y luego, la nueva juramentación que hace a través de la constituyente, el tribunal, la nueva designaciones que hace el Tribunal Supremo de Justicia ilegal, es ilegal. Claro, porque fueron ratificados por la Asamblea Nacional Constituyente. Es que esa atribución no es de la Asamblea Nacional Constituyente. Ponte tú que hubiese sido elegida cumpliendo con los requisitos de ley. Sí. Pero es que resulta que no pueden nombrar magistrados, porque los magistrados, de acuerdo a nuestra Constitución, de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien se carga de su elección es la Asamblea Nacional. Ok, pero todos están allí, no los persigue nadie, ellos dicen que son los legales, no van a aceptar la destitución de Maduro, y perdone que lo interrumpa, el vicepresidente no le va a hacer caso porque va a seguir siendo vicepresidente. Entonces, todo eso es ilegal, perfecto, pero desde el punto de vista de las leyes locales para el próximo gobierno y desde el punto de vista hoy en día para la justicia o las leyes internacionales, los acuerdos que se hagan en este momento y a partir de este momento y que tenga que ver directamente Maduro y el Aizami, como no son legales, supongo yo, tampoco hay ninguna obligación del próximo gobierno de aceptarlos. ¿O estoy equivocado? Voy a la respuesta a esa pregunta. Una vez suspendido Nicolás Maduro, cualquier negocio que haga en nombre de la República ostentando el cargo de presidente es nulo. Es decir, que la empresa nacional, internacional, que se atreva a negociar con Nicolás Maduro, en este momento, por el tema de la suspensión, está corriendo el riesgo de que no se le reconozca a futuro el pago de ninguna de esos tipos de negociaciones. Porque está suscribiendo contratos, convenios, acuerdos, lo que se le quiera llamar, con una persona que en este momento no ostenta el cargo de presidente de la República. Por la suspensión que existe en su contra. Y entonces, el tercer paso, repito, ya ustedes hicieron y están con su obligación de leer la petición de Luis Ortega Díaz, fiscal que el régimen tampoco acepta como la auténtica. Consideran que hay suficientes datos como para pruebas como para empezar un juicio, a raíz de lo cual empiezan a hacerle piden a la Asamblea Nacional, que es la que tiene que darles la buena pro a ustedes, autorizarlo, lo autorizó, a raíz de lo cual ustedes están destituyendo temporalmente por ahora al presidente de la República. Es la palabra correcta, suspendiendo temporalmente. Bueno, pero ¿a quién le corresponde ahora ver quién va a ser el presidente y qué dice la Constitución sobre eso? La Constitución, una vez suspendido el presidente de manera temporal, porque vuelvo y repito, ¿por qué se llama que es una suspensión temporal? Porque su suspensión es mientras dura el proceso penal, hasta sentencia definitiva. Quien, como por ser los últimos 2 años de su periodo, le corresponde al vicepresidente. Si el vicepresidente no quiere asumir el cargo de presidente, ahí hay uno de los errores de nuestra Constitución. Nuestra Constitución no dice absolutamente nada. Pero vamos al caso de que el vicepresidente acepte asumir el cargo de la presidencia. Pero ese asumir cargo de la presidencia, nuestra Constitución establece por 90 días, prorrogable por 90 días más. La Asamblea es la que le otorga esa prórroga. ¿Qué pasa si se vencen esos 180 días? Viene el tema. ¿Qué pasa? Nuestra Constitución tampoco prevé qué pasa. Pero en el caso de la destitución de Carlos Andrés Pérez, ¿qué pasó? En este caso, donde se asuma el vicepresidente, nuestra Constitución tiene una respuesta que es ocupará el cargo el vicepresidente hasta que vence el periodo y se procede a elecciones. En ese caso no hay problema. Donde está la duda, donde está el silencio de la Constitución, es qué pasa si el vicepresidente no acepta. O como otros que dicen por ahí, que quiero dejar claro, no tenemos las pruebas,
pues eso lo tendría que presentar el Ministerio Público o cualquier particular interesado, es que dicen que el vicepresidente tiene doble nacionalidad. También. Eso es lo que dicen. Entonces, pero esa prueba tienen que llevársela es a la Asamblea Nacional, que es el que se encarga por constitución de ese régimen de transición. Entonces nos encontramos ante dos situaciones. Una, que el vicepresidente no acepte. La constitución no dice nada al respecto. Entonces tendrá la Asamblea Nacional con su grupo de juristas para darle una solución a aquello. Segunda situación, que el vicepresidente acepte. Ah, bueno, perfecto, no hay problema. Terminará el periodo presidencial, lo que queda de periodo presidencial, y se convocará elecciones. Eso sí tiene una solución la Constitución. Lo que no tiene una solución es si no acepta o que el vicepresidente no cumpla con los requisitos para ser vicepresidente, para ser presidente. Sí, entonces hay que comprobar para empezar que tiene doble nacionalidad, porque una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo. Y nosotros no podemos ser objetivos ni escuchar comentarios. Sí. Pero bueno, es algo que tendrían que demostrárselo a la Asamblea Nacional. Bueno, muchísimas gracias, magistrado, por habernos aclarado este intrínculis que hay en el país, ¿sí? En cuanto al poder máximo. Muchísimas gracias. Es el magistrado principal del Tribunal Supremo de Justicia legítimo y presidente de la Sala de Casación Penal de ese tribunal, el magistrado Pedro Troconi. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AF Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AF Estéreo, tu país más cerca de ti. Sound system.